Hubo una noche en mi vida que dividió mi existencia en dos, el antes y el después. Una noche en la que las palabras de un hombre convirtieron mi mundo en cenizas delante de los ojos inocentes de nuestros hijos. Esa noche, mientras ellos dormían con lágrimas secas en sus mejillas, yo cambié todas las cerraduras de la casa. Pero lo que él nunca supo es que no solo cambié las cerraduras de las puertas, cambié las cerraduras de mi corazón, de mi vida, de mi destino. Mi nombre es Lucía, un nombre común, uno de esos que se pierden entre la multitud. Durante años fui exactamente eso, una mujer invisible, la que preparaba el desayuno antes del amanecer, la que planchaba camisas hasta la medianoche, la que sonreía en las reuniones familiares aunque por dentro se estuviera desmoronando. Era la esposa perfecta, o al menos eso intentaba ser. Había abandonado mis estudios cuando quedé embarazada de Emma, nuestra primera hija. Tenía 20 años y un futuro lleno de sueños que guardé en una caja bajo la cama, junto con mis libros de arquitectura y mis cuadernos de dibujo. Andrés era diferente entonces, o quizás yo era diferente, ciega de amor, viendo en él lo que quería ver. Era carismático, ambicioso, seguro de sí mismo. Trabajaba en una empresa de construcción y hablaba constantemente de sus planes, de cómo llegaríamos lejos juntos. Pero juntos resultó ser una mentira hermosa. Con el tiempo, juntos significó que él construía su carrera mientras yo construía nuestro hogar. Él escalaba posiciones mientras yo me hundía en la invisibilidad de las tareas domésticas. Tuvimos 3 hijos, Emma, que ahora tiene 12 años y tiene mis mismos ojos oscuros y mi pasión por el dibujo. Luego llegó Mateo, de 9 años, un niño sensible que escribe poemas en secreto. Y finalmente Sofía, nuestra pequeña de 6 años, que baila por toda la casa como si el mundo fuera un escenario creado solo para ella. Ellos fueron mi universo durante todos esos años. Por ellos me convertí en sombra, en eco, en mujer invisible. Andrés cambió gradualmente. O tal vez siempre fue así, y yo estaba demasiado enamorada para notarlo. Las salidas con colegas se hicieron más frecuentes, los mensajes de texto más secretos, las miradas a su teléfono más furtivas. Yo fingía no ver, porque ver significaba enfrentar una verdad que me aterrorizaba. Sin estudios terminados, sin experiencia laboral reciente, con 3 niños que dependían de mí, ¿qué sería de nosotros si lo confrontaba? Esa tarde de jueves comenzó como cualquier otra. Preparé el desayuno, llevé a los niños a la escuela, limpié la casa, preparé la comida. A las 5 de la tarde, Andrés llegó antes de lo habitual. Traía esa expresión que había aprendido a temer, labios apretados, mirada distante, ese aire de superioridad que había desarrollado con los años. Los niños corrieron a saludarlo como siempre, pero él apenas les prestó atención. Durante la cena, hubo un silencio pesado. Emma me miraba preocupada, con esa intuición que tienen los niños cuando sienten que algo malo está por suceder. Mateo jugaba nerviosamente con su comida. Sofía era la única que parloteaba, contando sobre su día en el jardín de infantes, ajena a la tormenta que se gestaba. Después de cenar, mientras los niños veían televisión en la sala, Andrés me llamó a la cocina. Su voz tenía ese tono frío que había perfeccionado para hacerme sentir pequeña. Me pidió que nos sentáramos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo definitivo en su postura, en la manera en que evitaba mi mirada. Lo que dijo a continuación lo dijo en voz lo suficientemente alta como para que los niños lo escucharan desde la sala. No fue un accidente, fue crueldad calculada, una última humillación para la mujer que había dedicado 12 años de su vida a construir un hogar para él. Ya no te amo, Lucía. No sé si alguna vez realmente lo hice. He conocido a alguien más, alguien exitoso, alguien que me comprende, alguien que no se ha dejado ir como tú. Mañana vendré por mis cosas. Puedes quedarte con la casa.
por ahora. Ya hablaremos de los arreglos. Las palabras cayeron como cuchillos, pero lo peor no fueron las palabras, fue la manera en que las dijo, casual, como quien comenta el clima, como si estuviera cancelando una suscripción a una revista, no destruyendo una familia. Desde la sala escuché un sollozo. Emma había corrido a su habitación. Mateo se quedó paralizado en el sofá. Sofía preguntó con su vocecita, ¿Papi se va? Andrés se levantó, tomó su chaqueta y salió por la puerta sin siquiera mirar atrás, sin despedirse de sus hijos, sin una palabra de consuelo. Solo el sonido de la puerta cerrándose y el eco de sus palabras envenenando el aire de nuestro hogar. Me quedé sentada en esa silla de cocina, mirando el vacío, mientras escuchaba el llanto de mis hijos. Durante años había temido este momento. Durante años me había preparado mentalmente para la posibilidad de quedarme sola. Pero ninguna preparación era suficiente para este dolor. Era como si alguien hubiera arrancado una parte esencial de mi ser, dejando solo un hueco sangrante. Esa noche fue la más larga de mi vida. Después de que Andrés se fue, tuve que ser fuerte por mis hijos, aunque por dentro estaba completamente destrozada. Emma se encerró en su habitación y no quiso hablar con nadie. A través de la puerta podía escuchar sus sollozos ahogados en la almohada. Mateo se sentó a mi lado en silencio, sus pequeños hombros temblando. Sofía, demasiado pequeña para comprender completamente lo que había pasado, me abrazó y me preguntó una y otra vez si papá volvería mañana. Les mentí. Les dije que todo estaría bien. Les dije que a veces los adultos toman decisiones difíciles, pero que nosotros estaríamos bien juntos. Les prometí que nada cambiaría para ellos, que seguirían teniendo todo lo que necesitaban. Pero mientras pronunciaba esas palabras de consuelo, una voz en mi cabeza me gritaba, ¿cómo vas a cumplir esas promesas? No tienes trabajo. No tienes dinero propio, no tienes nada. Puse a dormir a los niños uno por uno. Le leí un cuento a Sofía hasta que sus ojitos se cerraron. Me quedé sentada junto a la cama de Mateo, acariciando su cabello hasta que su respiración se volvió profunda y regular. Con Emma fue más difícil. Ella era lo suficientemente grande para entender que algo fundamental se había roto en nuestra familia. Me dejó entrar a su habitación después de varios minutos de súplicas. Se abrazó a mí y lloró con una intensidad que me partió el corazón. «Mamá, ¿por qué papá nos dejó? ¿Hicimos algo malo?», preguntó entre sollozos. «No, mi amor, no hicieron nada malo. A veces los adultos, a veces las cosas cambian, pero lo que nunca va a cambiar es cuánto los amo. Ustedes son lo más importante en mi vida. ¿Y para papá? ¿También somos importantes para él?». No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que su padre nos había descartado como si fuéramos objetos que ya no le servían? ¿Cómo decirle que el hombre que la había cargado sobre sus hombros y la había hecho reír cuando era pequeña, ahora podía irse sin siquiera decirle adiós? «Tu papá los ama a su manera», dije finalmente. Era la mentira más piadosa que pude inventar. Cuando finalmente todos estuvieron dormidos, cerca de la medianoche, bajé las escaleras y me senté en el sofá de la sala. La casa estaba en silencio, pero en mi cabeza había un caos ensordecedor. Las palabras de Andrés resonaban una y otra vez. «Ya no te amo». Alguien exitoso, alguien que no se ha dejado ir como tú. Me miré en el espejo del pasillo. Una mujer de 32 años me devolvió la mirada. Cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje, con la ropa cómoda y sin forma que usaba para las tareas del hogar. ¿Cuándo había dejado de arreglarme? ¿Cuándo había dejado de ser Lucía, la joven con sueños y ambiciones, para convertirme en una sombra que existía solo para servir a otros? Lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Lloré por los sueños abandonados, por los años perdidos, por la humillación de esas palabras dichas frente a mis hijos. Lloré por la mujer en que me había convertido
y por la que había dejado de ser. Pero en algún momento de esa noche oscura, entre las lágrimas y el dolor, algo cambió dentro de mí. Fue como si una chispa se encendiera en lo más profundo de mi ser. Una chispa de rabia, sí, pero también de determinación. Me sequé las lágrimas y me levanté del sofá. Fui al estudio, ese cuarto pequeño que Andrés había reclamado como su espacio personal. Abrí los cajones de su escritorio. Necesitaba saber, necesitaba entender, y lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Facturas de restaurantes caros, recibos de hoteles, mensajes impresos de una mujer llamada Valentina. No era algo reciente. Llevaba al menos 2 años engañándome. 2 años de mentiras, de excusas, de hacerme sentir que yo era el problema. Pero en ese escritorio también encontré algo más. Documentos de la empresa, contratos, papeles financieros que Andrés guardaba bajo llave. Y entre esos papeles descubrí algo que me dejó helada. Andrés había estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal. Había estado preparando su salida, asegurándose de que cuando me dejara yo quedaría sin nada. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era solo rabia por el engaño, por la traición. Era rabia por haberme subestimado tanto, por haber pensado que sin él yo no era nada, por haber creído que merecía ser tratada como invisible. Miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Saqué mi teléfono y busqué el número de un cerrajero de emergencia. Cuando contestó con voz somnolienta, le dije: «Necesito que cambie todas las cerraduras de mi casa. Esta misma noche. Pagaré extra por el servicio de emergencia». Llegó 1 hora después. Era un hombre mayor, de mirada amable, que no hizo preguntas innecesarias. Mientras él trabajaba en las cerraduras de la puerta principal, la puerta trasera y el garaje, yo subí al dormitorio principal y comencé a empacar las cosas de Andrés. No con cuidado, no con el respeto que quizás merecían sus pertenencias. Simplemente las tiré en maletas y cajas. Sus trajes caros, sus zapatos de diseñador, sus relojes, todo. Cuando el cerrajero terminó, le pagué y le di las gracias. Me entregó las nuevas llaves con un gesto de comprensión. «Sea fuerte, señora», me dijo antes de irse. «Lo que sea que esté pasando, recuerde que usted tiene el control de su propia casa». Sus palabras se quedaron conmigo. Mi propia casa, mi propio espacio, mi propia vida. Coloqué las maletas y cajas de Andrés junto a la puerta principal. Mañana, cuando viniera por sus cosas, como había dicho, las encontraría aquí. Pero no entraría. No volvería a entrar a este espacio que yo había convertido en un hogar. Me senté nuevamente en el sofá, exhausta pero extrañamente tranquila. Había tomado una decisión. Había dado el primer paso, pero sabía que cambiar las cerraduras era solo el comienzo. Lo que realmente necesitaba cambiar estaba dentro de mí. El amanecer llegó más rápido de lo que esperaba. No había dormido, pero extrañamente no me sentía cansada. Era como si la adrenalina de la noche anterior me mantuviera en un estado de alerta constante. A las 6 de la mañana, escuché los primeros ruidos de mis hijos despertándose. El corazón se me encogió. Tendría que explicarles lo de las cerraduras, lo de las maletas junto a la puerta. Preparé el desayuno como todos los días, pero esta vez había algo diferente en mis movimientos. Había una determinación que no había estado ahí antes. Emma bajó primero, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró con una mezcla de tristeza y curiosidad. «Mamá, ¿esas son las cosas de papá?», preguntó, señalando las maletas junto a la puerta. «Sí, mi amor. Tu padre vendrá hoy a recogerlas. ¿No va a entrar?». «No, no esta vez». Emma me miró con una madurez que no era propia de sus 12 años.
Está bien, mamá. Creo que está bien. Esa simple afirmación de mi hija me dio más fuerza de la que ella podría imaginar. Mateo y Sofía bajaron después. Sofía preguntó por su padre, pero la distraje con la promesa de panqueques con miel. Mateo, siempre el observador silencioso, simplemente me abrazó antes de sentarse a desayunar. Después de llevar a los niños a la escuela, regresé a casa y me senté frente a la computadora. Había una tarea pendiente que había estado posponiendo por años. Busqué en los archivos antiguos hasta que encontré lo que buscaba. Mis trabajos de arquitectura de la universidad, mis diseños, mis proyectos. Los había guardado como recuerdos de otra vida, de otra Lucía. Pero al verlos ahora, me di cuenta de algo. Ese talento no había desaparecido. Solo había estado dormido. Pasé la mañana revisando cada diseño, cada plano. Algunos estaban incompletos, otros eran proyectos estudiantiles básicos. Pero había un proyecto de tesis que nunca terminé, que me hizo detenerme. Era el diseño de viviendas sociales, espacios funcionales y hermosos para familias de bajos recursos. Recordé la pasión con la que había trabajado en ese proyecto, la visión que tenía de crear hogares accesibles sin sacrificar la estética o la funcionalidad. Fue entonces cuando sonó el timbre. Eran las 11 de la mañana. Mi corazón se aceleró. Sabía quién era. A través de la mirilla vi a Andrés impaciente, con su teléfono en la mano. Tocó el timbre de nuevo, más insistente. Luego intentó abrir la puerta con su llave. El sonido de la llave que no encajaba en la nueva cerradura fue extrañamente satisfactorio. «Lucía, abre la puerta», gritó. Abrí, pero dejé la cadena de seguridad puesta. «Tus cosas están aquí», le dije señalando las maletas. «Puedes llevártelas». ¿Qué demonios significa esto? Cambiaste las cerraduras. Esta es mi casa, Andrés, la casa de mis hijos. Ya no tienes derecho a entrar cuando te plazca. Su rostro se puso rojo de rabia. ¿Quién te crees que eres? Yo pago esta casa. Revisaré eso con mi abogado. Ahora, por favor, toma tus cosas y vete. ¿Tu abogado?, se burló. No tienes dinero para un abogado. Cerré la puerta sin responder. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la adrenalina de haberme enfrentado a él, de haber puesto un límite. Escuché cómo gritaba algunas obscenidades más, cómo arrastraba las maletas hacia su auto, cómo finalmente se fue. Solo entonces me permití temblar. Me senté en el suelo, recostada contra la puerta, y dejé que las lágrimas fluyeran de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor, eran también de liberación. Esa tarde, después de recoger a los niños de la escuela, hice algo que no había hecho en años. Los llevé al parque. No porque tuviera que hacerlo, no porque fuera parte de la rutina, sino porque quería. Quería verlos jugar, reír, ser niños. Quería grabar ese momento en mi memoria. El momento en que decidí que aunque Andrés nos había abandonado, nosotros estaríamos bien. Mientras los veía jugar, pensé en lo que tenía que hacer. Necesitaba un trabajo, eso era urgente. Necesitaba terminar mis estudios. Necesitaba reconstruir no solo mi vida, sino mi identidad. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde empezar? Fue Mateo quien sin saberlo me dio la respuesta. Se acercó corriendo con un dibujo que había hecho en la arena con un palo. Mira, mamá, es una casa, como las que tú dibujabas antes. Lo miré asombrada. ¿Cómo sabes que yo dibujaba casas? Encontré tus cuadernos bajo tu cama cuando estaba buscando mi pelota. Son muy bonitos. ¿Por qué dejaste de dibujar? ¿Por qué había dejado de dibujar? La pregunta de mi hijo de 9 años resonó en mi mente con una claridad dolorosa. Había dejado de dibujar porque dejé de creer que mis sueños importaban, porque me convencí de que mi rol era solo apoyar los sueños de otros, no perseguir los míos.
Esa noche, después de acostar a los niños, saqué la caja de debajo de mi cama. Mis cuadernos de arquitectura, mis lápices, mis escuadras, todo estaba ahí, cubierto de polvo pero intacto. Abrí un cuaderno nuevo y comencé a dibujar. Al principio, mis trazos eran torpes, inseguros, pero gradualmente algo en mi interior comenzó a despertar. Mis manos recordaban los movimientos, mi mente recordaba las proporciones, las perspectivas. Dibujé hasta el amanecer, y cuando el sol comenzó a salir, tenía frente a mí el esquema de un proyecto, un espacio comunitario para mujeres y niños, con áreas de juego, espacios de trabajo compartido y viviendas accesibles. No sabía si alguna vez se materializaría, pero el simple acto de crearlo me hizo sentir viva de una manera que había olvidado. Lo que no sabía entonces era que ese dibujo sería el primero de muchos, que ese despertar de mi pasión dormida era solo el comienzo de algo mucho más grande. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Andrés intentó contactarme varias veces, pero yo mantuve mi distancia. Se comunicaba solo a través de mensajes de texto, exigiendo arreglos de custodia, división de bienes, listas interminables de demandas. Cada mensaje era un recordatorio de la realidad legal que enfrentaba. Sin recursos propios, sin trabajo, con 3 hijos que mantener, una mañana, mientras revisaba los papeles financieros que había encontrado en el escritorio de Andrés, noté algo extraño. Había documentos sobre un proyecto de construcción en el que su empresa estaba involucrada, pero los números no cuadraban. Parecía haber discrepancias entre lo presupuestado y lo reportado. No estaba segura de lo que significaba, pero algo me decía que era importante. Decidí llamar a alguien que podría ayudarme a entender. Mi primo Rafael era contador y aunque no nos habíamos visto en años, siempre habíamos sido cercanos. Le expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles de mi ruptura y le pregunté si podía revisar los documentos. Aceptó de inmediato. 2 días después, Rafael apareció en mi casa con una expresión seria. Lucía, esto es más complicado de lo que pensaba. Necesitas sentarte. Lo que me explicó cambió todo. Los documentos que había encontrado eran evidencia de fraude. Andrés y su socio habían estado desviando fondos de varios proyectos de construcción usando cuentas fantasma y facturas falsas. Las cantidades eran significativas. Rafael me explicó que si esta información llegaba a las autoridades, Andrés podría enfrentar cargos criminales. ¿Qué debo hacer? Pregunté sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Eso depende de ti, dijo Rafael. Pero te diré algo, estos documentos son valiosos. Si Andrés está intentando dejarte sin nada en el divorcio, esta es tu carta de negociación. No dormí esa noche. La idea de usar esta información me hacía sentir incómoda, pero por otro lado, ¿acaso Andrés había tenido algún escrúpulo al planear dejarme en la calle con nuestros hijos, al humillarme frente a ellos, al robar de nuestra cuenta conjunta? Decidí contactar a un abogado. María Elena Vargas era una abogada de familia con reputación de ser dura pero justa. Cuando le expliqué mi situación y le mostré los documentos, sus ojos se iluminaron. Señora Lucía, esto cambia completamente tu posición. Con esta información no solo puedes asegurar un acuerdo justo en el divorcio, sino que tienes el poder de decidir si esto va más allá. No quiero destruir al padre de mis hijos, dije sintiendo un nudo en la garganta. Solo quiero proteger a mi familia. Y eso haremos, respondió ella. Pero lo haremos desde una posición de fuerza, no de debilidad. La reunión con Andrés se llevó a cabo en la oficina de María Elena una semana después. Él llegó con su propia abogada,
una mujer elegante con un maletín de diseñador, ambos con una actitud de superioridad que me hizo hervir la sangre. Andrés ni siquiera me miró al entrar. Su abogada comenzó con una lista de demandas ridículas. Custodia, compartida con mínima pensión alimenticia, que yo abandonara la casa en 6 meses, que renunciara a cualquier reclamo sobre los bienes de la empresa. Me miraba como si yo fuera un obstáculo insignificante en el camino de su cliente. María Elena escuchó pacientemente. Luego, con una calma que contrastaba con la arrogancia de la otra abogada, colocó una carpeta sobre la mesa. Antes de continuar, hay algunos documentos que mi clienta encontró y que creo que deberían revisar. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Andrés mientras hojeaba los papeles. Su abogada fruncía el ceño, leyendo con creciente preocupación. Estos documentos muestran irregularidades financieras que podrían ser de interés para las autoridades, continuó María Elena. Ahora, mi clienta no tiene interés en hacer públicos estos documentos. Ella solo quiere lo que es justo para ella y sus hijos. Andrés finalmente me miró. Había miedo en sus ojos y también rabia. Esto es chantaje, dijo entre dientes. No, señor. Esto es negociación. Si ustedes insisten en intentar dejar a mi clienta sin recursos, entonces ella tendrá que considerar todas sus opciones legales, incluyendo compartir esta información con las autoridades pertinentes. La reunión terminó con Andrés y su abogada pidiendo tiempo para reconsiderar. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en años: poder. No el poder sobre otra persona, sino el poder sobre mi propia vida. Pero la sorpresa más grande estaba por venir. Esa misma tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía: sobre tus diseños de arquitectura. Abrí el correo con curiosidad y algo de sospecha. Era de una profesora de arquitectura de la universidad a la que había asistido años atrás, la profesora Carrillo. Decía que habían estado revisando archivos antiguos para una exhibición de proyectos de ex alumnos prometedores que nunca completaron sus estudios. Mi proyecto de viviendas sociales había llamado su atención. Lucía, tu proyecto tenía un potencial extraordinario. Me gustaría saber si estarías interesada en completar tus estudios. Tenemos un programa especial para estudiantes que dejaron la carrera por circunstancias familiares. También hay una beca disponible. Además, conozco a varias organizaciones sin fines de lucro que buscan arquitectos con tu visión para proyectos de vivienda social. Me encantaría hablar contigo. Leí el correo 3 veces sin poder creer lo que veía. Era como si el universo estuviera conspirando para darme una segunda oportunidad. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté frente a mi computadora y respondí el correo. Profesora Carrillo, me encantaría reunirme con usted. Gracias por recordarme que una vez tuve sueños. 6 meses después, mi vida era irreconocible. Había vuelto a la universidad 3 noches por semana, completando los cursos que me faltaban para mi título de arquitectura. La profesora Carrillo se había convertido en mi mentora, guiándome no solo en lo académico, sino en reconstruir mi confianza profesional. Los niños habían ajustado sus rutinas y, aunque extrañaban tenerme todas las noches, también estaban orgullosos de su mamá estudiante. El acuerdo de divorcio se había resuelto a mi favor. Andrés, temeroso de que la información sobre el fraude se hiciera pública, había aceptado todas mis condiciones. La casa quedaba a mi nombre, pensión alimenticia generosa para los niños y un fondo educativo asegurado. Lo más importante,
Había admitido las irregularidades financieras ante las autoridades correspondientes, llegando a un acuerdo que incluía restitución, pero evitaba cargos criminales. No era venganza lo que yo buscaba, sino justicia. Lo que los demás no sabían, lo que ni siquiera Andrés sabía, era que yo tenía otro secreto. Uno que había guardado durante años, desde mucho antes de conocerlo. Mi abuela materna, que había fallecido cuando yo tenía 18 años, me había dejado un fideicomiso. No era una fortuna inmensa, pero era significativo, el equivalente a varios años de salario medio. Las condiciones del fideicomiso eran específicas. Solo podría acceder al dinero cuando cumpliera 33 años, o en caso de necesidad extrema demostrable. Durante mi matrimonio con Andrés, nunca mencioné este fideicomiso. Primero, porque era joven y no parecía relevante. Luego, porque Andrés había dejado claro que él era el proveedor y que no necesitábamos ayuda externa. Con el tiempo, simplemente me olvidé de él, guardado en un rincón de mi mente, junto con otros recuerdos de la mujer que solía ser. Fue Rafael quien me recordó sobre el fideicomiso cuando revisábamos mis finanzas para el caso de divorcio. Yo acababa de cumplir 33 años la semana anterior a que Andrés me dejara. El dinero estaba disponible, esperándome como un regalo de mi abuela desde el más allá, como si ella hubiera sabido que lo necesitaría en este momento exacto de mi vida. Con ese dinero, había hecho algo que jamás imaginé que haría: invertir en mí misma. Pagué mis estudios, contraté a la mejor abogada y, lo más importante, puse el capital inicial para algo que había comenzado como un sueño en un cuaderno. Una mañana de sábado, 3 meses antes de graduarme, recibí una llamada de la profesora Carrillo. Había presentado mi proyecto actualizado de viviendas sociales a una fundación que trabajaba en desarrollo comunitario. Querían reunirse conmigo. La reunión fue en un café del centro. Los representantes de la fundación eran 2 mujeres y un hombre, todos con esa energía de personas apasionadas por el cambio social. Me hicieron preguntas sobre mi visión, sobre cómo haría realidad el proyecto, sobre costos y sostenibilidad. Señora Lucía, dijo una de las mujeres, una arquitecta senior llamada Patricia, su proyecto no solo es hermoso, es necesario. Hay una comunidad en la periferia que necesita exactamente lo que usted está proponiendo. Tenemos el terreno, tenemos algo de financiamiento, pero nos faltaba la visión correcta. Creemos que la encontramos en usted. No podía creerlo. Mi proyecto, ese que había comenzado como un ejercicio estudiantil hace más de 10 años, ese que había resucitado en una noche de desesperación, se iba a hacer realidad. Hay una condición, continuó Patricia. Queremos que usted lidere el proyecto. No solo el diseño, sino la implementación completa.